Bien, damos inicio entonces con lo que es el análisis de precios unitarios en cuanto a lo que es el concreto, fabricación y colado de concreto en estructuras de concreto armado. Primeramente, hay que reconocer que la forma de análisis de estructuras de concreto armado se compone de tres elementos. Las estructuras de concreto armado están compuestas por los siguientes elementos de análisis básicos: el habilitado y el armado de acero, la cimbra común y aparente, y la fabricación y colado de concreto. Estos tres elementos se combinan juntos, se analizan por separados, pero al final se combinan, y ya obtenidos estos análisis se puede aplicar en conceptos de obra a base de concreto armado de una manera específica en función de sus armados, número de varillas, separación de estribos, etc. En este caso vamos a analizar lo que es el análisis de lo que es el concreto, la fabricación y colado de concreto, que sería el resultado final. Primeramente, reconocemos pues que las estructuras de concreto reforzado están formadas por cimbra, que puede ser común o aparente dependiendo del elemento de contacto, lo que es el concreto, que es la fabricación y colado de concreto, que incluye lo que es concretos hechos en obra y concretos premezclados, que es diferente el análisis, y lo que es el acero, el habilitado y armado de acero, que lo podemos clasificar de manera general en cimentación y en estructuras. Para cada uno de ellos hay análisis muy bien definidos, ¿no? Vamos a entrar entonces a lo que es la fabricación y colado de concreto hecho en obra. Primeramente, necesitamos tener los análisis del concreto que incluye únicamente materiales y con un agregado grueso de 3/4. Esto es, la grava debe de ser grava de 3/4. No debemos utilizar grava de 1,5 para estructuras de concreto armado que llevan varillas. Únicamente debe ser grava de 3/4, o sea, de 20 milímetros como máximo, de acuerdo a lo que marca el reglamento. El cemento sí puede ser cemento blanco, cemento gris. Aquí en este caso estamos manejando arena de río y grava también de río. Y el agua debe ser inerte. Aquí tenemos ya una tabla donde, dependiendo de la resistencia, nosotros sabemos que para las estructuras de concreto armado no debemos usar resistencias menores a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pudiendo utilizar de 250 o de 300. Los elementos que componen este análisis pues es el cemento, la arena, la grava y el agua. No estamos incluyendo ningún tipo de herramienta o equipo menor, porque para eso hay el segundo análisis. Este es el primero, que se llama concreto hecho en obra, y puede ser cemento, arena, grava y agua en diferentes dosificaciones dependiendo de la resistencia que queremos obtener. El segundo elemento es la fabricación de concreto. ¿En qué consiste la fabricación? Pues en acarrear los materiales, sea arena, sea grava, sea cemento, sea agua, a la revolvedora. Meterlo a la revolvedora es lo que nosotros conocemos como fabricación de concreto. Por lo tanto, debe de estar formada por lo que es la revolvedora y el personal dedicado a meterlo dentro de ella. No incluye aquí todavía el vibrador, porque no estamos ya en el proceso de colado, nada más estamos hablando de la fabricación de concreto. Aquí se mencionan algunos equipos y herramientas necesarias para poder realizar tanto pruebas de compresión, pruebas de rendimiento y lo que es el vibrador y la revolvedora, nada más se menciona. Continuando con lo que es la fabricación de concreto, les mencionaba que únicamente debe incluir el operador de revolvedora y 6 peones. Algunos autores manejan 7 peones y el rendimiento varía entre 12, 14, 10 metros cúbicos por hora. En este caso por jornada, en este caso lo estamos manejando 12 metros cúbicos por jornada. Lo que vamos a hacer entonces es elaborar un concepto que se llama fabricación de concreto hecho en obra, y vamos a considerar una cuadrilla de un operador de revolvedora más 6 peones dividido entre 12. Y la revolvedora, le consideramos una revolvedora de un saco que rinde lo mismo que la cuadrilla. En este caso lo que hacemos es dividir los 12 metros cúbicos que hace un día entre de 8 para sacarlo por hora, y nos da 1.5 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, podemos debe incluir dentro de nuestro análisis básico de fabricación de concreto la cuadrilla, la revolvedora, y en este caso también podemos incluir herramienta. La herramienta menor siempre se incluye donde vaya una cuadrilla, y como en este caso puede ser la cuchara, la pala que se puede utilizar,
la artesa que se puede utilizar para lo que es la fabricación del concreto. El tercer paso es calcular el colado. El colado de concreto depende de dónde se ubique. Si lo hacemos en cimentación, a partir de que el concreto se vacíe de la revolvedora, se puede acarrear, por ejemplo, en carretilla y tirarlo en la cimentación, como lo vemos acá. Sería colado de concreto en cimentación. Aquí vemos también en zapatas, también es colado de concreto en cimentación, aunque sea zapatas corridas, colado de concreto en cimentación en zapatas aisladas, en contratraves. Y ya cuando hablamos de muros ya no lo manejamos como en cimentación, sino como en columnas y muros, porque tanto las columnas como los muros tienen un rendimiento muy similar, muy parecido. Por eso es que manejamos el colado de concreto en columnas y muros, donde ya no se puede llevar en carretilla, sino que se tiene que llevar en botes, subirlo en una escalera y vaciarlo en el molde de la columna o del muro de concreto. Y obviamente eso hace que el trabajo sea mucho más fuerte, más trabajo, ¿no? Y faltaron unas imágenes sobre el colado en traves y losas. Serían una de las primeras imágenes que estábamos viendo. Y aquí tenemos los rendimientos. Como les mencionaba, se debe considerar ya para el colado, ya no es el albañil, el operador de revolvedora y 6 peones, sino ahora aquí es un albañil que es el encargado de ir colocando el concreto y los peones que acarrean el material que sale de la revolvedora para colocarlo en su sitio. Vemos que en este caso rinde 10 metros cúbicos en cimentación, rinde un poco menos en columnas y muros, y aquí en traves rinde 8 metros cúbicos por jornada, ¿no? Por hora, si hablamos del rendimiento del vibrador, porque aquí ya no hablamos de revolvedora, sino hablamos de vibrador, sería el rendimiento de la mano de obra dividido entre de 8, nos da 1.25 metros cúbicos por hora en el vibrador, y en columnas y muros sería 0.875 metros cúbicos por hora, y en traves y losas la cantidad el rendimiento del vibrador sería de 1 metro cúbico por hora, en total 8 metros cúbicos en una jornada. Entonces aquí tenemos que hacer esa diferenciación, porque los costos horarios se analizan por hora, en cambio el costo de la cuadrilla se analiza por jornada. Por eso es que se hace esa diferenciación en cuanto a lo que es el colado de concreto. Aquí estamos viendo ya pruebas, en este caso de pruebas de compresión. Ese también se debe incluir dentro de un análisis de presios unitarios. La mayoría de dependencias nos piden que por cada 10 metros cúbicos de concreto que se fabriquen y se cuelen en una obra, debe de incluirse una prueba de laboratorio. Entonces se calcula el total de metros cúbicos de la obra, se divide entre 10 y podemos saber cuántas pruebas de laboratorio mínimo debemos de presentar ante la dependencia. Entonces estas pruebas de laboratorio también deben estar incluidas dentro del precio unitario. Aquí viene lo de la prueba de laboratorio, que es hacer las muestras, llevarlas al laboratorio y en su momento pues reventarlas, tronarlas y determinar la resistencia del concreto. Hay que recordar que las dependencias, cuando nos piden una resistencia específica de concreto que debemos de utilizar en algún elemento estructural, debemos de obtener la resistencia especificada o más. Pero si es menos, estamos obligados por fuerza a demoler todo y volverlo a hacer. Entonces esto nos representaría un costo muy elevado. Por eso es necesario que las pruebas de compresión nos den el resultado correcto. Y por lo mismo, nuestra dosificación debe ser bien analizada, bien revisada, para poder obtener la resistencia que nos pida la dependencia o institución que nos está contratando. También el revenimiento es importante, porque este muestra la manejabilidad de la revoltura, la cual mientras más manejable sea, más fácil va a penetrar, mejor va a quedar colocado en la estructura y no va a haber oquedades, no va a haber vacíos, no va a haber huecos. Por lo tanto, esta prueba nos lo piden las dependencias cuando nos marcan una cantidad de revenimiento definido, sea 13 centímetros, 18 centímetros, lo que nos marque. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en la dosificación tal que nos dé la resistencia deseada, pero también que cumpla con el revenimiento mínimo que nos están especificando. Otro trabajo que se tiene que hacer después del colado y que debe de considerarse también dentro del análisis de precios es el tiempo de curado. Se debe hacer el curado de las estructuras, ya que se terminó de colar, se tiene que humedecer la superficie de las estructuras, colocarles agua
para que de alguna manera se conserve dentro de ella la humedad y puedan seguir el proceso de fraguado. También se puede hacer un curado con membranas. Se coloca una membrana en la estructura, la cual es una membrana plástica que evita que el agua salga del interior, se conserve dentro de la estructura y de esa manera siga su proceso de fraguado. Por último, ya para terminar, se debe hacer un concepto que se llama fabricación y colado de concreto hecho en obra. Para este concepto de fabricación y colado de concreto hecho en obra se debe considerar los materiales primero. El concepto que se llama concreto hecho en obra, resistencia 200, 250, 300, con tamaño máximo de agregado grueso, y se maneja una cantidad de 1.04. Para la fabricación se incluye este concepto que se llama fabricación de concreto hecho en obra, también con una cantidad de 1.04. Es un concepto muy sencillo, pero lo debemos incluir. Luego el colado de concreto, el cual varía dependiendo de la estructura donde se va a colar, si es en cimentación, sea zapatas, corridas, sean contratraves, losas de cimentación, o si es en columnas y muros, si estamos hablando de una columna o de un muro de concreto, o si se va a hacer en traves y losas. Se tendría que escoger el tipo de colado que se va a realizar dentro de este concepto que se llama fabricación y colado de concreto. Se le adiciona agua, 100 litros de agua por cada metro cúbico para humedecer la cimbra. Normalmente se considera un poco de agua para la cimbra dependiendo del elemento estructural. Y la prueba de laboratorio en el cual se define, se analiza, se determina la resistencia deseada a la compresión y se está considerando 0.104 metros cúbicos por 0.104 pruebas por metro cúbico, considerando que son 10 metros cúbicos, la prueba nos va a cubrir para 10 metros cúbicos con un 4% de desperdicio. En todos ellos la mayoría se manejó un 4% de desperdicio. En el colado también debe ser 1.04, fabricación 1.04 y los materiales 1.04. Nada más en el agua se manejan 100 litros, o sea, 0.10 metros cúbicos de agua por metro cúbico de concreto. Y la prueba que sería 0.104 pruebas por metro cúbico. Muy bien, con eso estamos terminando lo que es la fabricación y colado de concreto y pasamos a lo que son premezclados. En el caso de premezclados ya no utilizamos el concepto de concreto hecho en obra, sino es premezclado. Y es mucho más sencillo porque ya el proveedor trae una pluma con la cual se suministra el concreto, la revolvedora ya la trae preparado y el concreto lo único que se hace es vaciar. El avance es mucho mayor que el hecho en obra, es muy rápido, los trabajadores tienen que estar trabajando fuertemente porque en unas cuantas horas ya se llena todo el elemento de concreto que se desee colar en ese día, ¿no? El proceso de colado de concreto premezclado pues incluye el concreto premezclado. Algunos manejan un precio adicional por el revenimiento, entonces le incluimos también el precio del revenimiento. El proceso de colado vemos que es mucho más rápido que en los demás. Aquí vienen fracciones, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas, fracciones de mano de obra muy pequeñas, rendimientos muy altos, ¿no? En la imagen anterior podíamos ver este valor. Vamos a pasarnos rápidamente para verla. Lo que es, aquí está, lo que es el colado. Vemos que, por ejemplo, en premezclado en cimentación rinde 20, premezclado en columnas y muros rinde 14 y en traves y losas rinde 16. Bastante más rápido colar con premezclado que colarlo hecho en obra, ¿no? Pero obviamente su composición es un poco diferente. Vemos que en casos necesarios, cuando por alguna razón no se cumple con la resistencia específica, tenemos que sacar corazones, o sea, sacarle pruebas al elemento de concreto, tronarlo y probar si la resistencia realmente no cumplió con lo debido, y eso pues nos afectaría mucho si es que no se cumple, ¿no? Por eso es muy importante realizarlo. Y por último, aquí viene la tabla donde se ve lo que es la fabricación y colado de concreto premezclado. Vemos que incluye el concreto premezclado, ya no se está considerando el concreto hecho en obra, sino el premezclado. Hay un costo extra por revenimiento. Si queremos un revenimiento de 18 centímetros, se va a considerar este costo. Si no, nada más necesitamos un revenimiento de 14, ya no lo incluimos. Luego viene el bombeo, que debe de estar incluido porque el concreto es bombeable, sea para cimentación, sea para
traves, losas, etcétera, se debe considerar el bombeo. Luego viene el colado de concreto premezclado, que ya habíamos visto que los rendimientos son bastante elevados, con cantidad de 1,04. Agua y la prueba de laboratorio que no cambie. Entonces sí vemos que hay alguna variación con respecto a lo que es el concreto hecho en obra. Algunos proveedores manejan el concepto de concreto premezclado ya incluyendo el concreto, el revenimiento y el bombeo. Entonces hay que revisar eso, porque algunos proveedores ya nos manejan un precio con todo incluido, revenimiento, bombeo y el concreto premezclado. Entonces hay que estar atento en ello, y en el análisis de precios tenemos que verificar que no estemos duplicando revenimiento